como todos los viernes, vamos ya con nuestra sección de paisajismo. Ismael, muy buenas. Muy buenas tardes, José Manuel. Hoy vamos a hacer un jardín de rocalla. Hoy vamos a hacer un jardín de rocalla, sí. Cuéntanos, ¿qué es eso? Bueno, pues no deja de ser otra parte del jardín inspirada Sí. también en la naturaleza, ¿no? Como hemos ido desarrollando en otros tipos de jardín. Si vamos a la naturaleza, además ahora también en esta época, podemos encontrar ecosistemas de rocas muy diferentes entre ellos y que albergan una biodiversidad y una flora también muy diferente a la que podemos encontrar en otros ecosistemas diferentes, ¿no? Podemos encontrar pues, ecosistemas de roca en acantilados, podemos encontrar roquedos en las propias praderas, podemos encontrar incluso estos ríos de piedra que provienen de las glaciaciones, ¿no? Y entre ellos siempre crece algo de vegetación. Vegetación que es muy interesante también pues, para utilizar en nuestros jardines. Es tan interesante, bueno, si hablamos de vegetación y además, como siempre, autóctona de este tipo de ecosistemas, podríamos estar, pues, hacer aquí todo 30 programas, ¿no? de vegetación. Así que voy a citar algunas más interesantes por su forma y sobre todo por su floración, que son, pues, de las que podemos obtener ideas y utilizarlas en nuestro jardín. Una de ellas puede ser, por ejemplo, el aladierno de montaña. El aladierno de montaña tiene una forma muy característica, lo vemos en la imagen, que parece que va reptando por las piedras, ¿no? Este tipo de plantas lo que utilizan son esas hendiduras que hay en las piedras donde se acumula agua de precipitación y también la erosión, pues, sedimentos de la propia piedra, de la erosión del agua y de la propia raíz, para sobrevivir. Por lo tanto, tiene que obtener el agua y el alimento de algún sitio. Claro, y son plantas muy resistentes precisamente por eso, porque lo obtienen en esas pequeñas hendiduras y cavidades. También tenemos una planta muy similar al aladierno, es el cerezo rastrero. El aladierno se queda más pegado a la tierra y el cerezo rastrero como que crece más a nivel de suelo y repta, ¿no? Ese, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos también otra aromática que es el tomillo. Tomillo rastrero, que también la podemos utilizar tanto en jardines de rocalla como tapizante en nuestros jardines, porque bueno, las que son rastreras pues tienen la característica de que van generando raíces y pueden utilizarse como tapices, ¿no? Con ese color, además, también, ese valor ornamental. Con esa floración. Es que, claro, en los jardines de rocalla la floración es uno de los temas más interesantes. Claro. Y también podemos utilizar esa floración, pues, en cuanto a su floración, plantas de pradera, ¿no? De las que hemos hablado otras veces. Como tienen una raíz muy pequeña, muy poco desarrollada, también se adaptan muy bien a este tipo de ecosistemas. ¿Alguna más? Pues también podemos, en cuanto a floración, tener en cuenta otras que el resto del año son discretas. Como, mira, la que tenemos en la imagen son los zapatitos de la Virgen, ¿no? Esta es una planta que además está protegida en otras partes de España y suele crecer más en acantilados, durante todo el año es discreta y cuando florece, pues a finales de primavera, principios de verano, es también muy llamativa y es muy discreta, muy delicada para combinarla con otras especies en nuestros jardines. Bueno, pues ya tenemos la teoría un poco, ¿no? Vamos a la práctica. Vamos a la práctica, venga, claro. Vamos para allá para ver cómo podríamos hacer nuestro jardín de rocalla. Pues bueno, aquí ¿Cuáles tenemos son los consejos que tenemos que seguir para que funcione, claro? Por supuesto, aquí tenemos diferentes piedras. Sí. Y diferentes plantas, ¿no? Yo sé que esas no son muy autóctonas, pero Ismael... No, bueno, el plástico es de todos sitios. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los jardines de rocalla, para que sean atractivos, tienen que ser imitar lo máximo posible a la naturaleza. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos este tipo de roca caliza sedimentaria, que vemos que tiene muchas cavidades perfectas para que las plantas se desarrollen entre ellas, pero luego tenemos otras piedras aquí, también calizas, pero que no se parecen tanto a la forma. Si pensamos en la naturaleza, vemos que pues, normalmente este tipo de piedras no se dan juntas, ¿no? Claro. Entonces, ¿Cómo las tendríamos que ir colocando? Lo que tendríamos que ir colocando pues, sería, tendríamos que ir colocando las piedras y, claro, debajo de estas piedras tendríamos que tener una cama de sustrato. Este es un pequeño ejemplo, por ejemplo, si tenemos un jardincito pequeño, ¿no? Una terraza, un pequeño balcón. Tendríamos que tener una capa de impermeabilización, una capa geotextil y una capa de sustrato y de arena para que las piedras se puedan ir asentando bien. Entonces, cuando las tenemos bien asentadas, siempre tenemos que ir buscando formas naturales también y creando
ahora la vamos a mezclar un poco, pero bueno, y creando estas pequeñas cavidades que se dan en la naturaleza, Vale. ¿no? Una vez tenemos esas pequeñas cavidades, pues tendríamos nuestra planta, la selección de la especie sería muy necesaria, ¿no? Hacer una buena selección de especie y la dispondríamos de tal manera que se quedase fija entre estas rocas. ¿Y qué mantenimiento tendrían? Este tipo de jardines son ideales para ubicarlos en zonas donde no podemos establecer otro tipo de plantas como árboles o arbustos, y el mantenimiento lo bueno es que es prácticamente nulo, por lo que hemos dicho, ¿no? Son plantas adaptadas muy bien a este tipo de ecosistemas y aprovechan muy bien todos los recursos, el poco agua que tienen, el poco sustrato, el poco sedimento, por lo que el mantenimiento sería nulo. Lo que sí que hay que tener mucho cuidado es con las hierbas adventicias, que a mí no me gusta llamarlas más las hierbas, ¿no? Las hierbas que no queremos. ¿Cómo las has llamado, Ismael? Adventicias. Adventicias. Bueno, nosotros queremos estas plantas, Sí. ¿no? Queremos que florezcan. Entonces, las hierbas no deseadas no queremos que salgan. Aparte, como las hierbas deseadas aprovechan muy bien los recursos, podrían ocultar o quitarle los recursos a las que sí que queremos, ¿no? Entonces, el único mantenimiento, el único cuidado que tenemos que tener con este tipo de jardín es estar observando y eliminando esas hierbas No dejarlas crecer, ¿no? Evidentemente. Y si además, cuando tenemos establecida la planta, en el hueco que nos queda, lo rellenamos con un poco de grava, eso evitará o por lo menos reducirá el riesgo de que se propaguen estas hierbas adventicias. Pues muy bien, Ismael, ya tenemos ahí nuestro jardín de roca ya formado. Yo creo que en casa habrán estado muy pendientes de todo lo que nos has contado en la sección de paisajismo de hoy. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Venga, nosotros ahora nos vamos a un paraíso para los animales, donde los vamos a poder bien de cerca, llamas, guarizos o incluso alpacas. Mira, Ismael, cómo se cuela por detrás. Y ahora se va a colar por delante. Venga.